Hoy quiero que analicemos cómo se va a venir abajo la economía global y más específicamente cómo se va a desplomar la economía de Estados Unidos por culpa de esta guerra. El argumento que les quiero plantear hoy es que los colapsos financieros no ocurren por accidente ni de forma natural. Tienen que ser diseñados, orquestados. Y este es un concepto que nos resulta muy difícil de asimilar. En serio, miren, en economía existe algo llamado el ciclo de auge y caída, que básicamente dice que en el capitalismo la economía sube un montón y de repente, por la razón que sea, se derrumba. Punto. Se le conoce como el ciclo de boom and bust. La idea es que si estudias economía, te enseñan que esto es simplemente una parte natural del sistema capitalista, porque cuando las cosas van bien, la gente gasta demasiado dinero, se vuelven demasiado confiados y entonces pues desperdician un montón de plata y luego todo se viene abajo. La economía se pone fea y ahí es cuando te toca enfocarte en ser más austero, eficiente y resistente. Es como cuando uno sube de peso, ¿me explican? Subes demasiado, te empiezas a sentir mal y entonces te pones a dieta para bajar. Esa es la idea detrás de este ciclo de subidas y bajadas. El problema, sin embargo, es que nadie te sabe explicar bien cómo ni por qué de repente la burbuja revienta. O sea, cuál es el mecanismo o el gatillo que dispara el colapso. Si estudias la carrera de economía, nunca, pero nunca vas a ver la respuesta. Así que hoy nos vamos a enfocar en la especulación. A ver, de nuevo, Internet ya lo sabe, pero yo nunca estudié economía formalmente. No sé mucho de tecnicismos económicos, pero tengo mucha curiosidad de saber por qué pasa esto. ¿Por qué es que las burbujas explotan? ¿Cómo es que las economías suben y bajan así? Les repito, no soy un experto, ni siquiera soy profesor. Sí, lo entiendo, pero lo que hago es meterme en la especulación por pura diversión, por entretenimiento, ¿vale? Así que vean esto como una clase divertida donde vamos a explorar temas interesantes que no tienen una base académica rigurosa. ¿Estamos? Bien. Tengan eso en mente, muchachos. Muy bien. Entonces, miremos rapidito la explicación principal de por qué ocurren estos auges y caídas. Esto viene de Andrew Ross Sorkin, que probablemente es el periodista financiero más influyente de todo Estados Unidos, y escribió un libro llamado 1929 que analiza el colapso de la bolsa de ese año y ofrece una explicación muy buena de por qué sucedió. Emma, ¿podrías leerme esto, por favor? Claro que sí. Los auges largos e ininterrumpidos, como el de la década de 1920, producen un delirio colectivo. El optimismo se convierte en una droga o en una religión o en una mezcla de ambas. La gente pierde su capacidad de calcular el riesgo y de distinguir entre las buenas ideas y las malas. Bien, entonces, de nuevo, esta es la explicación estándar de por qué estalla una burbuja, porque es una ilusión y es como si volaras demasiado alto, ¿entienden? Pero se supone que no deberías estar volando. Así que tarde o temprano te terminas cayendo al suelo. Es simple gravedad, ¿vieron? La idea de la gravedad. Pero lo que yo les quiero mostrar hoy es que en realidad hay otra explicación. Y es que todo esto está siendo manipulado. Hay gente detrás de escena que tiene el poder de hacer que las economías suban o bajen a su antojo. O sea, déjenme darles un ejemplo de esto. Digamos que tú eres un banco. Muy bien, eres un banco y tu chamba es agarrar ese dinero, guardarlo y luego usarlo bien para, se supone, impulsar la economía. ¿Vale? Digamos que metemos $1.000.000 al banco. ¿Y qué hace el banco con eso? Pues el banco se lo presta a emprendedores, ¿no? Digamos que yo quiero poner un restaurante y le pido prestado ese millón al banco. Ahora, pregunta, ¿cuánto dinero tiene el banco ahora mismo? Debería ser cero, ¿verdad? O sea, es pura matemática, gente. Miren, si recibí 1.000.000 y presté 1.000.000, me debería quedar cero porque es aritmética básica. Pero esa no es la respuesta. La respuesta real es que hay $2.000.000. Y lo que tienen que entender es que cada banco tiene la capacidad de imprimir su propio dinero y el banco es un mecanismo para meter liquidez en la economía. Y esto es una gran ilusión. Es un delirio. Todo lo que sostiene la economía, donde el dinero es simplemente una idea, es un concepto, es una alucinación colectiva. Ahora, el problema es que hay miles, decenas de miles de bancos por todos lados. Entonces, ¿cómo le hacen para coordinarse entre ellos?
Y esto es algo más que necesitan entender sobre el sistema. En realidad existe algo llamado mecanismo de señalización, un mecanismo de señales. Todos estos bancos están separados, pero están conectados a algo que se llama banco central, un banco central. ¿Y qué es lo que hace el banco central? Pues el banco central da la señal de si se debe prestar dinero o no. Y este mecanismo se llama tasa de interés. Ahora, otra vez, si estudias economía, lo que te van a enseñar es que dependiendo de la tasa de interés, si está baja, tal vez al 1%, o si está alta, al 5%, eso va a determinar cómo se comportan los consumidores. Si la tasa es del 1%, eso significa que puedo ir al banco, sacar lana y comprarme una casa, ¿cierto? Si está muy alta, al 5%, entonces no voy a querer ir al banco a pedir para una casa. Y eso es lo que te enseñan en la clase de economía. Pero hay otra explicación. La tasa de interés no es para darle señales a los consumidores o a los dueños de casas para que compren, sino más bien para que los bancos presten o no presten. No tiene sentido de otra forma, porque los bancos lo que hacen es que, según la tasa de interés, saben que su trabajo es soltar más liquidez al sistema, meter más dinero y por lo tanto van a hacer que sea más fácil sacar un préstamo. Pero si la tasa de interés está alta, entonces ya saben que no deben soltar tanta liquidez al sistema. Por lo tanto, van a poner difícil la solicitud del préstamo. O sea, en otras palabras, la tasa de interés no se fija para guiar el comportamiento del consumidor. Se fija para coordinar la liquidez en el mercado. ¿Me siguen? ¿Tiene sentido? Estos son dos aspectos muy curiosos de este sistema que la gente realmente no capta. Así que para entender el sistema, les voy a explicar cómo funciona el mundo. Ya he explicado esto antes, pero quiero resumirlo y aplicarlo a este escenario. Lo primero que hay que entender es que vivimos en la caverna de Platón. O sea, que todos estamos encadenados al suelo mirando una pantalla y atrás hay un gran fuego donde la élite crea marionetas para que podamos alucinar colectivamente nuestra propia realidad. Y este mecanismo que nos permite coordinar nuestra imaginación es, por supuesto, el dinero, ¿verdad? Piensen en el dinero como si fuera Dios. Y lo que el dinero hace es enfocar nuestras mentes de cierta manera que crea nuestra realidad. Acuérdense de esta idea y ténganla presente, porque gracias a este concepto podemos crear el mundo en el que vivimos hoy en día. Recuerden cómo está estructurado el mundo. Tienes al imperio, pero luego tienes a los maestros del juego. ¿Quiénes son ellos? Pues la gente de las finanzas. Y esto incluye al Banco de Pagos Internacionales, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a Wall Street, a la City de Londres. Son diferentes organizaciones financieras que se coordinan y ellos son los que mandan en el juego, controlando cómo se mueven los dólares estadounidenses, que es la moneda de este juego, por todo el sistema. Y esto crea, lógicamente, la economía global, pero no puedes dejar que la gente piense que en realidad hay un grupo de personas manipulando el juego, porque entonces la gente va a pensar que no es justo, que no es transparente y que no es un juego limpio. Así que lo que haces es crear organizaciones multilaterales llamadas el orden internacional basado en reglas como la OMC o la ONU y les haces creer que son estas organizaciones imparciales las que realmente controlan el juego. Así parece que es justo, transparente y que rinde cuentas a la gente. Y luego refuerzas esto usando los medios de comunicación, la educación y la cultura. Juntos, estos tres van a crear los valores y las normas que nos hacen creer que este es un juego justo, abierto y transparente en el que todos podemos ganar. De modo que, cuando hay un colapso, no es porque haya gente diseñando ese colapso tras bambalinas, es porque es la ley de la gravedad. Esto simplemente pasa de forma natural en este juego. No es culpa de nadie. Es como si simplemente hubiéramos sido demasiado flojos y corruptos. Muy bien. Hay ciertas cosas que recordar sobre el sistema. Y es que no es tan limpio como creen, porque hay fuerzas que se le oponen. Y estas fuerzas opuestas son cosas como el nacionalismo o la identidad étnica. Luego tienes la socialdemocracia, los derechos individuales, ¿verdad? Y por supuesto tienes la religión. Hay todas estas fuerzas que intentan romper el sistema. Entonces, lo que pasa es que hay otros sistemas que mantienen todo en su lugar y responden a estas fuerzas contrarias, y esos son la inteligencia, básicamente los espías, el crimen y la ciencia.
Y detrás de estas tres fuerzas hay tres grupos de instituciones muy poderosas. Está el capital transnacional, las sociedades secretas y, por último, las familias de la élite. Algunos les dicen los Illuminati. La verdad, no importa el nombre. Así es como funciona el mundo. Y lo que sostiene a esta élite es algo llamado el ocultismo, que estudiaremos más adelante. Hay cosas que resaltan en este sistema y que tal vez noten. Miren, el capital transnacional también son los maestros del juego, además de ser la economía global. Esto es importante porque recuerden que este sistema es el parásito y este otro es el huésped. Así que el capital transnacional es tanto el parásito como el huésped, es el maestro del juego y también el jugador. Obviamente esto lleva a muchísima corrupción. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a este sistema? ¿De dónde salió todo esto? Vamos a entrar un poco en la historia. Estamos en el año 1688 y en Gran Bretaña a eso se le llama la Revolución Gloriosa. Piensen en la Revolución Gloriosa como un matrimonio entre dos imperios, el Imperio Británico y la República Holandesa, Inglaterra y Holanda. En ese punto de la historia, 1688, la República Holandesa es la zona más rica del mundo porque controla el comercio de especias. En esa época la especia es la mercancía más valiosa que existe. El problema de los holandeses es que no se pueden defender solos en Europa. Es muy fácil invadirlos. Además son protestantes y los están atacando los católicos, la Francia católica, la Iglesia católica y también los Habsburgo, el Sacro Imperio Romano Germánico. Así que aceptan combinar sus fuerzas. Lo que pasa es que la riqueza de la República Holandesa se va a Inglaterra y en 1694 crean el Banco de Inglaterra. Es un banco privado que no le rinde cuentas al público. Y lo que hace es esto: imprime dinero y ¿quién lo compra? El Parlamento lo compra. Y esta es una innovación masiva que le permite al Imperio Británico conquistar el mundo porque antes, si eras rico y le prestabas dinero a un rey para pelear guerras, era peligroso porque el rey se podía morir o podía perder la guerra o simplemente no pagarte. Pero si le prestas dinero al Parlamento, que es el Estado-nación, entonces tienes garantizado que te devuelvan tu dinero mientras la nación siga existiendo. Y en ese momento de la historia, Inglaterra es el lugar más seguro de Europa porque es una isla protegida por la Marina Real. ¿De acuerdo? Esta es una innovación que cambia la historia humana para siempre. Y hay tres características principales en este sistema. La primera es la idea de que se priorizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Si eres una persona rica en el mundo, quieres poner tu dinero en el Banco de Inglaterra porque no hay forma de que el banco pierda plata. Si Inglaterra va a una guerra y pierde, Inglaterra paga por ello. Pero si gana la guerra, entonces tú te llevas las ganancias. Este es el primer concepto que deben entender. Todas las ganancias son prioridad. Todas las pérdidas se socializan, las absorbe el Estado-nación, o sea, la gente. Eso es lo primero. Lo segundo es que en este sistema la forma de generar riqueza es a través de la actividad. ¿Y eso qué significa? Significa guerras. Si te doy dinero, tienes que ir a hacer algo con él. Tienes que ir a generar más ganancias. Y la forma de hacer eso es peleando guerras. Por eso el Imperio Británico empezó a expandirse tan rápido por todo el mundo porque necesitaba generar ganancias para los banqueros. Esto incluye, claro, las guerras napoleónicas, que fueron 7. Incluye algo llamado el Gran Juego, una guerra entre Rusia y Gran Bretaña por el control de Asia Central. Y también la India, la conquista de la India y luego la de China. ¿Tiene sentido? Las guerras del opio, muy bien, ganancias. La segunda característica es que siempre estás creando más actividad. Y la tercera cosa es el transnacionalismo, fronteras abiertas. Se cree que el capital debería poder moverse de un lugar a otro. Necesita construir sistemas para mover ese capital de aquí para allá. Y lo último de lo que quiero hablar es que esto es genial para los banqueros, pero la gente lo ve y piensa que es un sistema injusto. Y lo es. Así que ahora tienes que lavarle el cerebro a la gente para que crea que es un sistema justo y por eso creas una idea nueva llamada materialismo o que el dinero es Dios. Lo que pasaba era que el capital transnacional y el Banco de Inglaterra patrocinaban a intelectuales importantes para que inventaran ideologías que apoyaran la idea de que el dinero manda.
Y estos incluyen a John Locke, quien argumentó que la propiedad privada es un derecho dado por Dios. Es un derecho inherente, tanto como la libertad o la felicidad. Él es el fundador de una teoría llamada empirismo. El empirismo dice que solo podemos conocer lo que nosotros mismos experimentamos. No es factible. No es práctico tratar de inventar una teoría del mundo que vaya más allá de nuestra experiencia. Así que no pienses en Dios, porque Dios está más allá de lo que experimentamos. Luego tienes a alguien llamado David Hume. David Hume defendía el escepticismo y el escepticismo dice que todo lo que sabes en realidad no es válido, porque lo que sabes se basa simplemente en tus creencias. Roma es la capital de Italia. ¿Has estado en Roma? Probablemente no. Entonces, ¿dónde aprendiste eso? ¿Lo aprendiste en la escuela memorizando el dato? Básicamente, deberíamos dudar de todo lo que sabemos porque la mayoría de las cosas son solo costumbre o hábito. Esa es la idea del escepticismo. El problema es que el escepticismo y el empirismo significan que realmente no sabemos nada y que Dios no existe. Entonces, ¿cómo diseñamos la sociedad? Y esto crea una idea nueva llamada utilitarismo, que dice que si algo es útil, si nos da placer, debe ser bueno. Si te drogas y eso te hace feliz, debe ser bueno. Si te gusta gastar dinero, debe ser bueno. Esto viene de Bentham. Y luego John Stuart Mill le hará algunos ajustes, pero esto se convierte en el concepto mismo de libertad. La libertad solo significa que eres libre de buscar ganar todo el dinero posible, porque ese es el bien supremo. Eso es lo que te da más placer en la vida, gastar plata. Eso es la libertad. Si un país te impide ganar y gastar dinero, es una dictadura malvada. Un buen país te permite disfrutar los placeres de hacer dinero. Y luego lo que pasará es que estos son los tres grandes filósofos del materialismo, de la libertad británica, y luego vendrá gente como Marx a introducir la idea del materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico simplemente dice que el mundo es una lucha de clases. No es entre Dios y nosotros. No es entre lo divino y lo material. Es una lucha entre pobres y ricos, y ya está. Marx saca lo divino de la ecuación. Luego tienes la teoría de la evolución de Darwin, que básicamente dice que solo somos animales, hombre. Eso es todo. No somos seres divinos. Todos somos simples animales. Luego tienes a gente como Freud. El sexo es genial, muchachos. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Deberíamos ganar mucho dinero y luego tener todo el sexo posible porque eso es lo que somos. Solo somos simios. Así que esto se vuelve el cimiento de la idea de que el dinero es Dios. Muy bien. Entonces, lo que sucede después es que el capital transnacional que ya conquistó el Imperio Británico ahora busca nuevas oportunidades para sus inversiones. ¿A dónde va después? Pues a Estados Unidos. El problema es que los estadounidenses acababan de tener una revolución para destruir y deshacerse del Imperio Británico. Así que los gringos no quieren al capital transnacional. No quieren que el Banco de Inglaterra o la City de Londres vengan a conquistarlos. Entonces, lo que pasa es que la City de Londres y el Banco de Inglaterra usan agentes en Estados Unidos. And these agents are, bueno, hay varios, pero incluyen John Rockefeller, Carnegie, Andrew Carnegie, JP Morgan, Vanderbilt. Ellos por su cuenta van a monopolizar diferentes industrias usando los recursos y el capital de la City de Londres y del Banco de Inglaterra. Claro, John Rockefeller monopoliza el petróleo. Y luego lo que va a pasar es que estos agentes tan poderosos de la City de Londres se van a juntar y van a crear un sistema modelo basado en el Banco de Inglaterra. Y esto, por supuesto, se llama el sistema de la Reserva Federal. En 1914. Y curiosamente, después de que se crea la Reserva Federal, pasan tres cosas. Primero, Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial. Luego tienes el colapso de la bolsa de 1929, seguido por la Gran Depresión, y en 1941 Estados Unidos se une a la Segunda Guerra Mundial. ¿Entienda? El sistema de la Reserva Federal significa que, al igual que Gran Bretaña, Estados Unidos ahora está controlado por el capital transnacional.
Es el mismo sistema donde se priorizan las ganancias, se socializan las pérdidas y donde lo importante es abrir el país al movimiento de capitales. Como sabemos, Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial y lo que hace ahora es intentar mover este sistema por todo el mundo, específicamente a Japón y Europa, where he can control the territory. Eventualmente pelea una guerra fría contra la Unión Soviética, pero gana. Y básicamente, tras el colapso de la Unión Soviética, durante los siguientes 20 o 30 años, tiene el control total del mundo. Algo que llamamos el momento unipolar. Durante ese momento unipolar lo que sucede es que la manufactura de Estados Unidos se mueve a China y Estados Unidos se enfoca totalmente en las finanzas. Esto nos lleva a la gran crisis financiera de 2008. Muy bien, déjenme darles un poco de contexto sobre la crisis financiera. No tienen que saberse todo. Les voy a dar muchos detalles, pero solo quiero que entiendan la estructura básica. Lo que permitió que ocurriera la gran crisis financiera fue algo llamado subprime. Subprime simplemente significa que le estás prestando dinero a gente que no puede pagarte. En este contexto, es prestarle dinero a gente pobre para que compre casas. Antes, los bancos no querían hacer eso, pero pasaron ciertas cosas para que lo subprime funcionara. Lo primero es que Bill Clinton realmente quería aumentar la propiedad de viviendas entre las minorías. Quería que la gente negra comprara más casas. Pero, de nuevo, la gente negra era históricamente pobre. Así que los bancos no les prestaban dinero. Y por eso Bill Clinton animó al gobierno a ayudar a los dueños de casa de las minorías, o mejor dicho, a que las minorías compraran casas. Esa es la primera cosa. Y era una meta noble. Lo segundo que pasó, que es más importante, es que en 1999 Bill Clinton derogó algo llamado la Ley Glass-Steagall. ¿Y qué es esto? La Ley Glass-Steagall decía que si eres un banco y recibes dinero de depositantes, no puedes involucrarte en préstamos riesgosos. Si eres un banco de inversión, bueno, si eres un banco minorista, no puedes arriesgarte, pero si eres un banco de inversión, un banco privado, ahí sí puedes hacer préstamos de riesgo. Eso es lo que decía la ley. Intentaba mitigar el riesgo en el sistema, pero al derogar la ley Glass-Steagall, lo que haces es juntar la banca minorista con la de inversión. Y así estos bancos se vuelven gigantescos. Y una vez que son enormes, necesitan crear vehículos financieros para generar todavía más ganancias. Al mismo tiempo, lo que está pasando es que como Estados Unidos tiene el momento unipolar, todo el mundo quiere invertir allá porque piensan que es el lugar más seguro para poner su dinero. Esto incluye a los países del Golfo, a China, a Europa, con sus fondos de pensiones y también a Japón. Japón está invirtiendo en Estados Unidos a través de algo llamado el Yen Carry Trade. Y esta es una de las cosas más tontas del mundo, porque en ese momento de la historia Japón sufre de deflación, ¿no? Nadie gasta dinero. Así que el gobierno le presta dinero a las instituciones al 0% de interés. Se supone que las instituciones deben agarrar esa lana y promover la liquidez en el sistema. Pero en lugar de eso, lo que hacen es agarrar ese dinero y usarlo para pedir prestado o comprar bonos del tesoro de EEUU que pagan el 5%. Ven, estás pidiendo prestado al 0% y luego prestándolo al 5%. Eso es el Yen Carry Trade. Es una tontería total. No entraremos en detalle, pero de nuevo hay muchísimo dinero entrando a los mercados financieros de EU y necesitan crear más vehículos de inversión para los inversionistas y crean algo llamado CDO, que son obligaciones de deuda garantizada. Pero básicamente significa subprime. La idea es que las hipotecas son una buena inversión porque la gente tiene que pagar su mensualidad. Por lo tanto, tienes garantizado cierto dinero al final del mes. El problema, claro, es que lo subprime podía llevar al impago. Pero en ese momento a nadie le preocupaba el impago por la idea de demasiado grande para caer. Lo que significa que el sistema está estructurado de modo que todos están metidos. Y si estos dueños de casa fallan y los bancos quiebran, entonces toda la economía colapsa. Así que la idea es que el sistema seguirá funcionando porque si un porcentaje de gente dejara de pagar, todo el mercado inmobiliario se vendría abajo. ¿Entienden, muchachos? Todo esto es un esquema Ponzi gigante. Pero sabemos que en 2008 este sistema colapsó y por mucho tiempo creímos que fue porque hubo demasiados impagos, que fueron demasiados, y por eso el sistema tuvo que caer. Pero si miras lo que pasó, te das cuenta de que eso no es cierto.
los bancos simplemente podrían haber decidido refinanciar la deuda. O sea, me debes $0,000 de la hipoteca, pero no puedes pagarme. ¿Qué hago? Pues te digo que me pagues el mes que viene. Y tú dices, el mes que viene tampoco puedo. No te preocupes, págame al siguiente. Podría haber mantenido el sistema funcionando porque recuerden que este dinero se basa en una ilusión. Tiene sentido, pero colapsó. Eso es algo que vamos a ver hoy. Como pueden ver en este gráfico, al principio lo que pasaba era que el gobierno era el que emitía los préstamos. El gobierno es básicamente el azul claro, pero como esta industria era tan rentable, los bancos privados empezaron a meterse y a emitir sus propios préstamos, y estos se volvieron préstamos muy riesgosos. Y esto llevó, claro, al 2008, cuando todo se derrumbó. Muy bien, la gran pregunta es, ¿por qué colapsó el mercado financiero? Aquí está la emisión de CDO. Como ven, está generando mucho dinero para estos bancos privados y de repente en 2008 hay este impago masivo. Se desploma. La pregunta es, ¿por qué pasó esto? De nuevo, te enseñan en clase que es ley de gravedad. Si subes mucho, vas a caer. Pero lo que no te dicen es esto. Hubo gente que ganó muchísimo dinero gracias al colapso. John Paulson, ¿cuánta plata hizo en este colapso? 20.000 millones de dólares, amigos. Eso es un montón de dinero. 20.000 millones. ¿Cómo lo hizo? Ganó su dinero apostando a que el mercado inmobiliario se iba a caer. ¿Entienden lo que pasó? Piénsenlo así. Yo le presto $1.000.000 a Amber y todos tienen que devolver 10.000 dólares. Pero de repente dejas de pagar, ¿no? Pero si yo te digo, Amber, no puedes pagarme, me tienes que dar tu casa, entonces yo pierdo mi inversión en ti, ¿verdad? Así que no hago eso. Te sigo dejando vivir en la casa. Finjo que puedes pagarme aunque no puedas. Pero entonces Vincent me dice, oiga, señor Jeff, le apuesto a que Amber no va a fallar con su préstamo porque no ha fallado en los últimos 10 años. Y yo le digo a Vincent, ¿cuánto quieres apostar? Y él dice, $500,000. Él está tan seguro de que no vas a fallar, así que yo digo, claro, Vincent, acepto la apuesta. Ahora lo que hago es obligarte a fallar porque ahora puedo ganarle 1.000.000 a Vincent. Así es como funciona, gente. Creen que es algo muy complicado, pero no. Es una estafa gigante, porque solo unas pocas personas controlan todo el sistema. Así es como haces 20.000 millones en este juego. Hay gente tonta comprándote hipotecas, ¿verdad? Pero tienes gente todavía más tonta que apuesta a que no vas a fallar en esas hipotecas y entonces les quitas el dinero a los más tontos. Por eso el sistema colapsó, porque vas a ganar más dinero haciendo que el sistema caiga que dejando que siga funcionando. Este es John Paulson. Este es Jamie Dimon y él también sacó provecho del colapso bancario. ¿Por qué? Porque cuando estos bancos caen, puedes empezar a consolidar la industria bancaria. JP Morgan empezó a comprar esos otros bancos que estaban perdiendo dinero. Y ahora JP Morgan es el banco más grande de Estados Unidos. Además, miren esto. Antes de 2008, la mayoría de las casas eran propiedad de individuos. Esto es, 2.000 a 8. Lo gris son solo individuos. Pueden tener una casa o 10, pero básicamente son personas. Lo azul son los que tienen más de 1.000 casas. Y el azul oscuro son esos grandes bancos que tienen como 100.000 casas. Antes de 2008 pueden ver que casi todos estaban en lo gris. Eran individuos, pero después del colapso ven que lo azul y lo azul oscuro suben muchísimo. ¿Por qué? Porque esos dueños perdieron sus casas. Y entonces estos bancos y empresas pudieron venir y comprarlas baratas. ¿Tiene sentido? Así que la gran crisis financiera de 2008 destruyó millones de vidas, pero fue rentable para unos pocos individuos e instituciones poderosas. Muy bien, una consecuencia mayor. Entonces ustedes dirán, no, no, señor J, no lo entiende, es la gravedad. Tarde o temprano una burbuja tiene que explotar. Bueno, hoy tenemos dos burbujas. Tenemos algo llamado la burbuja del capital privado, del crédito privado, ¿vale? Where bancos privados le prestan dinero a empresas privadas. Dicen que son 2 billones de dólares y todavía no ha explotado. Why? Porque los bancos privados dejan que las empresas privadas que están perdiendo dinero sigan funcionando. ¿Entienden? Los bancos privados no vienen a decir, oigan, están perdiendo lana, declárense en quiebra y me llevo lo que tengan. ¿Por qué? Porque ellos perderían mucho dinero así.
¿Captan la idea? Estas burbujas pueden seguir para siempre. No tienen que colapsar. Otra gran burbuja hoy es la de la IA, ¿no? Estas empresas, Nvidia, OpenAI, sus productos de IA en realidad no ganan dinero. Como ChatGPT no genera ganancias. De hecho, pierde dinero cada vez que lo usas, porque es más caro mantener ChatGPT de lo que genera en ingresos. Es una burbuja enorme, pero ¿por qué no explota? Porque son solo unas pocas empresas prestándose dinero entre ellas. Eso es todo. Es un esquema Ponzi gigante. Es un juego interno. Así que las burbujas no tienen por qué colapsar. Colapsan cuando es rentable para unos pocos individuos que colapsen. Muy bien. Otra idea que quiero que entiendan es que después de la crisis de 2008 se crearon problemas en la economía global. Entonces, lo que pasó fue que el capital transnacional decidió salvar la economía global, permitiendo que China subiera. Esto no se sabe mucho, pero una consecuencia importante de la crisis financiera es que el capital transnacional animó a China a imprimir dinero. Les voy a mostrar cómo, pero primero hablemos del mecanismo principal para que esto pase. Se llama el Banco de Pagos Internacionales, BID. El BIS está en Basilea, Suiza, y se le considera el banco central de los bancos centrales. Cada nación tiene un banco central que fija las tasas, pero el BIS es el que coordina a todos los bancos centrales. Es el banco más poderoso del mundo. Y uno pensaría que esto debe ser público. Pues no, no es público. Simplemente se maneja para beneficio de los intereses de la gente poderosa del mundo. Muy bien, esto es del libro La Torre de Basilea. Sé, puedes leer, a pesar de la fanfarronería y la planificación de Hitler, la Alemania nazi no había logrado la autarquía. Necesitaba comprar grandes cantidades de materias primas para fabricar armamento y para alimentar, calentar y vestir a su población. El acero sueco, el petróleo rumano, el tungsteno portugués, incluso la carne sudamericana, todo tenía que comprarse y pagarse en moneda fuerte. La Alemania nazi necesitaba un canal financiero hacia los países neutrales. Ese canal pasaba por Basilea, que es la razón principal por la que los nazis no invadieron Suiza ni Suecia. Estos países neutrales eran mucho más útiles para el Tercer Reich como centros monetarios en la red financiera transnacional que como extensiones de territorio controlado por los alemanes. Lo que esto significa es lo siguiente. En sus discursos, Hitler prometía independencia del orden financiero global controlado por los británicos. Pero no puedes hacer eso realmente porque todavía tienes que comprar cosas de otros lados. Pero entonces dices, necesito un banco que me preste dinero para comprar cosas, pero que también me ayude a facilitar las transacciones. Y esta es la idea del capital transnacional. Al capital transnacional no le importa si eres malvado, no les importa. Lo único que les importa es cómo ganar dinero. Así que este banco, el BIS y el capital transnacional estaban ayudando a financiar la maquinaria de guerra nazi porque era rentable hacerlo. Uno pensaría que después de que Hitler perdió, los estadounidenses dirían el BIS es malo porque ayudó a los nazis, hay que destruirlo. Pero eso no fue lo que pasó. Después de la guerra, el BIS se volvió todavía más poderoso. Amber, ¿puedes leer? La ayuda del Plan Marshall vino con un precio: remodelar las sociedades europeas según el modelo estadounidense de consumismo. El brazo de propaganda de Hoffman produjo folletos, carteles, programas de radio e incluso espectáculos de marionetas que ensalzaban el estilo de vida americano. El sueño americano, una casa en los suburbios, un coche y electrodomésticos, se proyectaba como un beneficio garantizado de la libertad al estilo estadounidense. La clave para esto era aumentar la productividad en líneas de producción al estilo de EEU en un mercado libre transnacional. Para que eso pasara y el dinero fluyera, se tuvieron que construir nuevos mecanismos de pago internacional con el BIS en el centro. El mundo se maneja por dinero. El mundo existe, estas organizaciones existen para facilitar el movimiento fluido del dinero por el mundo y hacer que el dinero sea Dios. Después de 2008, el BIS tenía un problema. La economía global se estaba frenando. Europa había perdido mucha plata. Estados Unidos también. Así que su solución fue: vamos a mover el centro de gravedad de EEUU y Europa hacia China. Y dirán, ¿y cómo haces eso? Lo haces con algo llamado el tipo de cambio. El tipo de cambio es muy simple: yuanes por dólares.
Recuerden que la tasa de interés en una economía nacional es una señal para aumentar o bajar la liquidez. Bueno, el tipo de cambio en el mercado internacional es una señal para decirle a las naciones si deben comerciar con otro país o no. ¿Les hace sentido? Veamos qué pasó. Por mucho tiempo la moneda china se cambiaba a más de 8 por dólar, porque el dólar es el mecanismo principal del comercio global. Y de repente, por ahí de 2008, empieza a subir de valor. Y ahora el mundo sabe, debo comerciar con China. Y China dice, bueno, mi tipo de cambio es más alto que antes, así que debería comprar más cosas del mundo. Pero no solo eso. Ahora que tengo acceso a materias primas del mundo, debo impulsar mi economía para usar esos recursos. Así que debo gastar más dinero en infraestructura. Debo construir más trenes de alta velocidad. Debo construir aeropuertos. Y eso fue lo que hizo China. Ven cómo en 2008, justo cuando las economías de EU y Europa sufrían, la economía china empezó a tener un tipo de cambio más alto. Siguió subiendo y subiendo. ¿Y qué hizo China con eso? Empezó a comprar cosas de todo el mundo. De nuevo, es una señal donde el BIS le dice al mundo, ya pueden venderle a China. Nosotros garantizamos a China. Y eso es porque el BIS necesitaba que China comprara más cosas. Esto empezó en 2008. ¿Ven? Este aumento masivo en importaciones, y como todas estas materias primas llegaban a China, China tenía que gastarlas, así que empezó a construir infraestructura. ¿Y cómo financió eso? Con préstamos bancarios, señores. Préstamos bancarios. Esta es China. Miren esto. Miren bien. Esto es China en 2008. Básicamente China, EU, Japón y Europa tenían economías parecidas. El sistema bancario era similar, pero a partir de 2008, ¡pum! Miren esto. Todo esto orquestado por el BIS, por unas pocas personas trabajando tras escena. Miren qué locura. ¿Qué significa esto? Significa que hoy China tiene los bancos más grandes del mundo. Este es JP Morgan, el más grande de DEE. Estos son chinos, chinos, chinos y chinos. Este es japonés. Los 4 bancos más grandes del mundo son chinos. ¿Por qué? Porque en el sistema bancario las deudas o pasivos también son activos. ¿Entienden que todo este dinero que tienen los bancos chinos son solo pasivos? Así funciona el sistema. Es toda una ilusión. Lo que pasa con el sistema chino, lo que evita que explote, es el hecho de que toda la deuda en China está localizada en lugar de nacionalizada. Aunque estos bancos chinos están superendeudados, la deuda es en áreas locales, no nacionales. Y esto significa que el Banco de China no tiene tanta deuda comparado con, digamos, el Banco de Japón. La deuda en Japón está nacionalizada. En China está localizada. Otra consecuencia importante del crecimiento del sistema bancario chino es que China empezó a exportar sus productos a todo el mundo mucho más. En el año 2000, Estados Unidos dominaba el mundo en exportaciones de manufactura. Pero para el año 2024, miren, básicamente todo el mundo le compra a China. Esta es una estrategia deliberada del capital transnacional para mover el centro de gravedad económico de Estados Unidos a China. Pero el problema con China, la razón por la que no se ha vuelto la potencia dominante, es que a China no le interesa serlo. O sea, el poder militar. Además, mientras China expande su capacidad de manufactura, ¿quién se enoja? Estados Unidos, ¿verdad? Y lo que hace EU es poner aranceles. ¿Tiene sentido? En otras palabras, aunque la teoría dice que la meta de los banqueros es mantener el juego, ellos quieren cambiar de EU a China, pero no funcionó del todo porque China no quiere la responsabilidad de ser la moneda de reserva global ni tener bases militares por todos lados. China no quiere eso y Estados Unidos no va a dejar que lo haga. Así que tu única opción ahora es Israel. Por eso creo que esta guerra en Irán lo que va a hacer es mover el centro de gravedad de EU a Israel, porque Israel sí quiere ser el centro del mundo, a diferencia de China. ¿Me siguen? Lo otro que deben entender es que para que esto pase, el capital transnacional primero tiene que colapsar la economía de Estados Unidos. Y hay varias formas de hacerlo. Pueden reventar la burbuja de crédito privado, o la de la IA, o ambas al mismo tiempo. ¿Y por qué querrían hacer eso? Porque como banquero, como capital transnacional, ganas dinero con la actividad.
Cuando la gente hace cosas, ya sea emprender o empezar guerras, tienen que estar activos. Y ahora mismo Estados Unidos tiene muchos problemas. Miremos los problemas de EU. Primero, el envejecimiento. La élite es cada vez más vieja. Por lo tanto, son menos activos, tienen menos energía y menos espíritu emprendedor. Luego tienes la flexibilización cuantitativa, que es demasiado dinero en el sistema. Cuando hay demasiada plata, la gente hace tonterías como apostar. Y el último problema de EU es que ya no puede ganar guerras. La situación con Irán muestra que el ejército estadounidense no es tan fuerte como creen. Si juntas estas cosas, la población se hace vieja, hay demasiado dinero y la gente apuesta y el ejército no es tan bueno, entonces vas a mover tu capital fuera de EU. Pero antes de irte, lo que quieres es diseñar una crisis financiera para ganar todo el dinero posible, igual que en 2008. No sabemos cuándo pasará, pero estamos seguros de que pasará. Será de repente. Ahora dirán, espera un momento, ¿por qué Trump y los estadounidenses dejarían que esto pase? Tienen que saber que viene. Y la respuesta es porque a largo plazo le conviene a Estados Unidos que la economía colapse para que el capital transnacional se vaya a otro lado. Esto lo discutiremos en la próxima clase. ¿Cuál es la estrategia americana a largo plazo? El capital transnacional se está yendo de DUU y los gringos dicen, ay, por fin Banco de Inglaterra, City de Londres se llevan su dinero. Gracias, lárguense de aquí. Y lo que pasará es que una vez que se vayan, Estados Unidos probablemente tendrá un futuro mucho más brillante. ¿Alguna pregunta? Sí, parece que Estados Unidos está en desventaja, pero saben lo que hacen y solo están echando al parásito fuera del país para tener un beneficio a largo plazo. ¿Es así? Eso lo veremos la próxima clase. Pero no es una estrategia deliberada de todos, porque un colapso económico va a destruir mucha riqueza en EEUU. Probablemente cree condiciones para una guerra civil. Va a causar mucho dolor. Pero hay gente, por ejemplo, Donald Trump, que cree que este dolor es necesario para que Estados Unidos vuelva a ser grande. Su lema es que hacer América grande otra vez. ¿Y cómo haces eso? Te deshaces de los parásitos. Pero quitarse a los parásitos es un proceso doloroso, amigos. Es como un cáncer. ¿Han pasado por un tratamiento de cáncer? Es doloroso. Quimioterapia, cirugías, tienes que comer comida horrible todo el tiempo. Es un proceso doloroso. El capital transnacional es una fuerza parásita. Es un cáncer en el huésped estadounidense. Tienen que quitarlo, pero va a ser un proceso muy doloroso que va a tomar mucho tiempo, años, tal vez décadas. Sí, Amber, gracias. Si el capital transnacional se va de EEU, ¿cómo cree que este cambio afectará a la economía global? ¿O la afectará en algo? Muy bien, eso lo discutiremos más adelante. Pero déjenme mostrarles cómo ocurre el cambio. Ahorita estás en Estados Unidos y el mejor lugar para moverte es Israel. ¿Por qué? Porque te interesa la actividad. Te interesa poner tu dinero donde va a crecer, ¿no? ¿Y por qué va a crecer? Bueno, por el proyecto del Gran Israel. Quieren conquistar el Medio Oriente, pero luego hay que reconstruir tras la guerra y eso lo va a convertir en el centro del comercio global porque Israel controlaría África. Eso lo veremos en la próxima clase. Estas son las 3 razones por las que quieres invertir en Israel. Porque van a seguir peleando guerras para lograr su gran proyecto. Las guerras son rentables. Son la empresa más rentable del mundo. Segundo, tienen que reconstruir después de toda la destrucción, así que necesitan capital. Tercero, controlarán el comercio global por su ubicación. Por eso Israel es una inversión inteligente para el capital transnacional. No hablo de nosotros con $1000. Hablo de billones de dólares que probablemente irán a Israel. Para irse de DSU, lo que quieres es un colapso del mercado. Un colapso económico. ¿Por qué? Porque no solo te permite irte con la mayor cantidad de dinero posible, sino que también te permite comprar activos baratos. Y cuando digo activos baratos, me refiero a recursos como el agua o el petróleo. ¿Quieres causar todo el daño posible porque así es más fácil comprar esos recursos? ¿Tiene sentido? Esta gente planea con décadas de antelación. El capital transnacional lo que hace es intentar crear todo el caos posible, porque en el caos hay ganancia. Si todos están sentados sin hacer nada, no haces dinero. Pero si la gente se está peleando y hay sangre en las calles, puedes ganar muchísimo dinero, ¿verdad? ¿Les hace sentido?
¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces hablaremos de lo que pasa después de este cambio financiero en la próxima clase.